El arco iris, además de alimentar la magia de One Piece, también sigue conectando con las creencias nórdicas, y que el mismo funcione como Bifrost puede ser determinante para los eventos futuros del arco de Elbaf, porque recordemos que según la mitología, este puente será destruido durante el Ragnarok. Después de verse desviados por culpa del tarado de Road, los Sombreros de Paja finalmente se reúnen para dar inicio a una nueva aventura, llegando desde unas nubes esponjosas por un lado, en brazos de una gigante por el otro, y hasta navegando a través de un hermoso mar de arcoíris dibujado con una piedra solar. Y el punto de encuentro de la tripulación es en el centro de Elbaf, con unas vistas impresionantes que solo este territorio podría regalarnos. Un momento único, cargado de paralelismos, de misterios, de nueva información y hasta con la participación de un pandaman gigante haciendo su vida tranquila en la aldea. Hola a todos, soy Lautaro Seiren y bienvenidos a este análisis en detalle del capítulo 1132 de One Piece, en donde vamos a intentar repasar todas las curiosidades que escondió el capítulo, comenzando desde el vamos con el título del mismo, que es Aventura en Elbaf, el cual, más allá de lo que puede representar, sin dudas el comienzo de una aventura indiscutida, también es un reflejo directo del capítulo 115 del manga, Aventura en Little Garden. Ambos capítulos nos dieron la bienvenida a una tierra habitada por gigantes, sin contar además de que Little Garden fue el arco en donde efectivamente comenzó toda la subtrama de los gigantes como tal, y en donde Luffy y Usopp pusieron a Elbaf como un objetivo a alcanzar algún día, algo que no sucede con prácticamente ninguna otra isla. Y esto quedó demostrado en el rostro de ambos personajes cuando por fin vieron materializado todo aquello que se imaginaban sobre Elbaf. Una aldea maravillosamente gigante e impresionante. Algo que, según Lewis Arnott, es imposible de describir con palabras, porque este paralelismo entre ambos capítulos y entre ambos territorios no se queda ahí. La presentación de estos dos sitios la recibimos de la mano del explorador Lewis Arnott, que por lo visto recorrió gran parte del Grand Line. Sin embargo, esto lo dejaremos para más adelante en este video, porque primero tenemos que repasar un par de cosas bastante interesantes. Así que, sin más que decir, comencemos. Por fin nos confirmaron el nombre de Colon, el niño vikingo fanático de Shanks al que ya por fin puedo dejar de decirle Baiki descaradamente. Colon se mostró muy ansioso de que los piratas gigantes guerreros regresen de su misión en Egghead, y de este personaje dije en varias ocasiones que estaba seguro que sabía sobre la existencia de Luffy, pero no me esperaba verlo emocionado por conocerlo en lo absoluto. Las palabras de Shanks resuenan en su cabeza y también deberían resonar en las nuestras. No olvides el nombre de Monkey D. Luffy. Esto es algo clave en toda la historia de One Piece, porque como si se tratara de un héroe predestinado, en muchas ocasiones hemos visto a personajes hablar de Luffy y de su llegada como algo milagroso pero inevitable, siendo quizás el diálogo entre Ace y Yamato el más destacado de todos, porque si Yamato no perdió la fe de ser libre es porque hace 4 años Ace le habló sobre Luffy. De esta manera, Shanks le planta en la cabeza a Colon el nombre de Luffy, y seguramente cuando el caos en Elbaf se desate, sepa que Luffy será una pieza fundamental. También se nos mencionó al padre de este niño, que todavía no tiene nombre, pero la mujer del bar, que nos recuerda mucho a Makino, le hizo saber a Colon que le cargó en la mochila algunos snacks para él, así que seguramente sea un gigante que conoceremos en la aldea principal. En la lectura del capítulo que hicimos el viernes por la noche en Twitch, me preguntaron si el padre de Baiki, en la serie animada, tenía algún rol en particular dentro de la historia para poder intentar imaginarnos qué rol tendría el padre de Colon en One Piece. Y lo cierto es que el padre de Baiki es el vikingo más poderoso de la aldea, así como también el líder de la misma, además de contar con un parche en el ojo y de ser quien le entrega el casco vikingo a su hijo, en señal de que se convirtió en todo un guerrero. Otra cosa que mencioné en varios de mis videos sobre Elbaf era la posibilidad de que el arco dé comienzo con un gran banquete en sí, en lugar de dejarlo para el final. Y es que por primera vez, como ya dije, los Sombreros de Paja no deben infiltrarse ilegalmente en el territorio de turno, sino que son recibidos de brazos abiertos por toda la historia que tienen con los gigantes como tal. Además, tenemos el dato por parte de la cantinera de que los gigantes, una vez que empiezan a beber, lo hacen por 3 días. Un dato particular que quizás no debamos pasar por alto. Si la semejante celebración va a durar 3 días, podríamos estar ante un simbolismo más que emotivo para la historia de One Piece. Después de todo, los gigantes también tuvieron que esperar 2 años para reencontrarse con los Sombreros de Paja y celebrar
3 días. Sin embargo, esto es precisamente lo que más me asusta. La entrada a Elbaf, por donde la veamos, parece ser pura ilusión y fantasía. Todo es emoción y sus habitantes están más que agradecidos con recibirlos en su nación, al punto tal de preparar un gran banquete en su honor. Por lo tanto, es probable que dicho banquete desencadene algo más grande. El mismo podría preceder al ayuno por el solsticio de invierno o, en el peor de los casos, podría posponerse por motivos de fuerza mayor. El objetivo que tenemos en mente, como siempre, se va a terminar alejando del radar y en consecuencia el hilo conductor del arco de Elbaf podría estar siempre girando en torno a deshacerse de los obstáculos que interponen a Luffy y su banquete gigante. Algo muy apropiado para Luffy, para One Piece, para los gigantes y también para un arco que compone la saga final. Un banquete, un festín de carne gigante en nombre del dios del sol que se vea interrumpido por sucesos a la altura de semejante territorio. Y lo cierto es que ya tenemos algo para empezar a pensar que esto va a suceder de esta manera, porque claramente después de hablar de todo esto se siente como si hubiese un elefante en la habitación. Luffy llegó a un acuerdo con el príncipe de las maldiciones, y el destino del mundo, de repente, empieza a tambalearse, casi como si la cara que puso Luffy al no saber mentir con respecto a lo que hizo en el inframundo reflejara el caos que se avecina al haber liberado a Loki. Como sabemos, Loki le ofreció derrotar a cualquier pirata a cambio de que Luffy lo liberara, y esto en principio es algo que Luffy no aceptaría. No es algo propio del protagonista elegir a dedo a un enemigo, no es algo que él haría. Incluso si fuese para defender o proteger a alguien, Luffy mismo se encargaría de hacerlo. Además, no conoce a nadie que él considere tan fuerte o imposible de derrotar que le haga pedir ayuda a un gigante como Loki. Sin embargo, tenemos una pista más que interesante, y es que lo último que supimos sobre estos dos personajes es que primero hablaron sobre Shanks y segundo que Luffy le demostró el nivel de su propia voluntad. Al amigarse con todas las bestias del inframundo es cuestión de segundos. Básicamente le demostró a Loki el tipo de personaje con el que se estaba encontrando, por lo que Loki tuvo que haber cambiado su oferta y en lugar de ofrecerle la cabeza de cualquier pirata a elección, tuvo que haberle dicho algo que sí logre convencerlo. ¿Qué podría motivarlo? ¿Qué sería suficiente? De todas formas, podríamos decir que Luffy sigue firme cumpliendo su rol como rescatista de princesas, herederos al shogunato y ahora también príncipes en apuros. Otro personaje del que me gustaría hablar es de Road y del papel que parece estar construyendo dentro de la trama de Elbaf. Parece que será una especie de alivio cómico. Por la relación que demostró tener con sus compañeros de tripulación y con las estupideces que hace, da la sensación de que el personaje va a estar rompiendo bastante las pelotas de manera reiterativa y lo vamos a ver recibir unas cuantas palizas al más puro estilo Tom y Jerry. Goldberg y Gerd le reventaron la cabeza, además de que ya dijeron repetidas veces lo mucho que lo detestan. Nami ya lo electrocutó con Zeus y ahora Zoro y Sanji le tendieron una trampa para aplastarlo con un árbol gigante, pero siempre de manera cómica. Sin embargo, si bien este recurso puede ser explotado humorísticamente, como con Charlos, siempre termina desencadenando algo importante y relevante para la trama, y en este caso, Loki, un dios del sol liberado por Luffy, otro dios del sol, podría convencer de hacer una colaboración a Road, un autoproclamado dios del sol. De ser así, Road, que puede parecer inofensivo y estúpido, podría poner en peligro a toda la nación si tan solo le hace caso a lo que le pida Loki, un dios capaz de ir sembrando maldiciones y haciendo acuerdos para su propio beneficio. Quizás uno de los elementos más asombrosos y que más nutrieron al capítulo con aires de aventura es el enorme arco iris en el que navegaron los gigantes y que usan de puente entre el océano y el reino del sol. Según los gigantes, fue creado gracias a la piedra solar, un mineral que podría estar inspirado en el espato de Islandia, que se creía que era utilizado por los navegantes nórdicos para ubicarse en el océano sin la necesidad de brújulas. Esto lo hacían gracias a que el mineral les indicaba de alguna manera la ubicación del sol. En este caso, la piedra podría estar estrechamente vinculada a Nika, o más bien a sus poderes basados en la propia imaginación.
Y esto es algo que conecta muy bien con la propia filosofía de vida que dejaron ver los gigantes en este capítulo al hablar del arco iris en sí. Porque mientras los sombreros de paja intentaban explicar el fenómeno científico detrás del arco iris, el cual se contradecía por completo a la mismísima realidad que estaban viviendo al navegar en barco sobre un arco iris, los gigantes los miraron con incredulidad, sin entender qué estaban tratando de decir, puesto que para ellos, con total naturalidad, los arcoíris están hechos para cruzarse. Algo que solo podría salir de la imaginación de un niño que cree en las cosas imposibles, que no se ve limitado por la física y que le encuentra absoluta lógica a la idea de que un arcoíris sea más bien un puente y no un fenómeno óptico. Casi como si las palabras de Willie Gallon acerca de la imaginación se manifestaran frente a nosotros con todas las cosas sorprendentes que vaya a regalarnos la tierra del dios del sol. Y es que sí, qué mejor lugar que este para tener a Nika como un dios cuyo poder principal radica en su imaginación. Es por esto que el panel en donde los gigantes expresan ese concepto acerca de la función real de los arcoíris tiene tanto de Luffy, una persona que no se cuestiona nada de lo que se le aparece enfrente y se deja sorprender por todas las experiencias que vive en su viaje hacia el One Piece. Una verdadera aventura por el mundo. Por supuesto, el arco iris, además de alimentar la magia de One Piece, también sigue conectando con las creencias nórdicas, y que el mismo funcione como Bifrost puede ser determinante para los eventos futuros del arco de Elbaf, porque recordemos que según la mitología, este puente será destruido durante el Ragnarok. De esta manera, lo que fue una entrada asombrosa y repleta de fantasía podría verse de forma completamente opuesta quizás en la salida. Los sombreros de paja suelen abandonar este tipo de sitios saltando y cayendo desde las alturas, y en el caso de Elbaf, salir despedidos a través del arco iris destruido en el medio de lo que es una señal del comienzo del Ragnarok podría ser épico. Pero además, si el flashback del árbol de Adán nos revela el origen del puente y su existencia tiene algún valor mítico para los gigantes por tratarse, como dije, de la manifestación de los poderes de Nika en su nación, entonces que sea destruido podría tener un impacto emotivo y trascendental. De cualquier manera, estoy seguro que no deberemos quitarle el ojo de encima ni a este arco iris ni a la piedra en sí, porque hay muchas chances de que resulten ser vitales durante el clímax del arco como tal. Primero tendremos que conocer exactamente las limitaciones de esta piedra, pero en un momento de desesperación podrían usarla para escapar, para alcanzar algún nuevo territorio, o incluso podría guardarse una copia para utilizar más adelante, en la guerra final o en el propio Laugh Tale. Y si resulta tan importante para el pasado de los gigantes, volver a verla en uso podría traer consigo una escena espectacular de esas que solo causan satisfacción por sentir que el destino finalmente se está cumpliendo. Otra cosa importante que nos dejó el capítulo es la explicación de cómo está dividido Elbaf, el reino del cielo, el reino del sol y el inframundo. Visto y considerando que el inframundo sirve como una prisión en donde los criminales pagan su castigo y que en el reino del sol habitan los principales guerreros de la nación, entonces el reino del cielo podría tratarse del sitio en donde se encuentra el castillo del rey, en donde Harald fue asesinado y en donde nacieron posiblemente Loki y Hyrule. Dorry y Broggy nos explicaron que en el Reino del Sol hay una gran cantidad de aldeas, lo que sugiere que allí pudo haber estado también la aldea destruida por Big Mom. Además, si esta parte de la nación recibe su nombre por lo radiante que brilla el sol, al cual los gigantes adoran, entonces el reino del cielo debe tener alguna conexión con el cielo en sí mismo. Por ejemplo, desde este sitio se podría acceder al High West, pero además, dada esta altura casi sagrada, posiblemente podamos tener una vista panorámica del mundo entero. Algo que sin dudas podría ser impresionante teniendo en cuenta que nos acercamos a una guerra mundial, que nos aproximamos también a conocer cómo se veía el mundo hace 1000 años y que nos aproximamos quizás a un cambio geológico inigualable. Pero sin adelantarnos a futuros panelazos, quedémonos en la maravilla que nos regaló Oda esta semana al presentarnos una de las aldeas principales de la nación en un panel absolutamente único. Un nivel de detalle nunca antes visto en One Piece que nos permite comprender la importancia sustancial que tendrá este país para la historia. Es como si realmente pudiéramos recorrer en persona todas estas calles sin dejar de sorprendernos por cada cosa que se nos topara en el camino.
Si tan solo ver el país de Legos fue asombroso, porque a la par los sombreros de paja iban presentándose nostálgicamente uno a uno con nuevos atuendos sorprendentes, y además el vistazo general del árbol resultó demencial porque a la par tuvimos el encuentro fatídico entre ambos dioses del sol. Lo que mostró esta semana sigue escalando en la epicidad, pero también impacta de lleno en lo emotivo. Porque mientras nuestras vistas recorrían los grandes caminos empedrados que se dividen a lo largo de la aldea y nos llevaban a conocer las distintas construcciones nórdicas, rodeadas por ramificaciones del árbol de la vida, acompañadas por grandes arroyos que convergen en las magníficas cascadas que fluyen como fuentes naturales, o conectadas a través de grandes puentes que sirven como uniones de lo que simula ser una gran isla flotante, al mismo tiempo recordamos cuando Luffy y Usopp celebraban de solo pensar en el día que llegarían a este lugar, un destino soñado por más de 1000 capítulos, superado a estas alturas pura y exclusivamente por Laugh Tale. Esta es la importancia que tiene Elbaf en la historia, y la emoción en sus rostros es genuina. Los propios personajes se ven interpelados sentimentalmente al llegar a este país, así como también nosotros nos emocionamos porque eso implica acercarnos más que nunca al final de One Piece. Y dada esta semejante importancia, es que cobra sentido el nivel de detalle que nos mostró este panel. Era absolutamente necesario, y se trata de una recompensa visual que refleja lo mucho que esperábamos conocer este lugar. Y mientras todos nos deleitábamos con semejante maravilla, el capítulo nos mostró una silueta bastante particular que creo que cada vez se hace más recurrente. Una figura de tamaño regular, es decir, que podría ser un humano común y corriente, dada la comparativa con la criatura gigante que se encuentra en ese mismo panel. Como siempre, las teorías apuntan al sujeto reunido con Crocus en los Cabos Gemelos, por su pelo o el sombrero guanense, y también se conecta con la silueta que estaba en la costa esperando aparentemente a los sombreros de paja. Un personaje misterioso, ya sea Scopper Gavan, Shiki o alguien completamente nuevo que nos permita desentrañar el misterio arrojado por Louis Arnott con respecto al tiempo. Y es que, tal como anticipé al principio del video, la llegada a Elbaf vino acompañada de las palabras del aventurero Louis Arnott, quien también fue quien bautizó a la isla de Little Garden como tal. En lo que parece ser su bitácora como marinero, Arnott se refirió a Elbaf de la siguiente manera: su tamaño definitivamente es impresionante, pero ¿quién podría describir apropiadamente con palabras semejante vista? Este es el reino de Worldland, ubicado en la isla de Elbaf, pero comúnmente se refieren a este lugar como Elbaf, la tierra de los gigantes. La gente queda boquiabierta al presenciar el tamaño de los árboles, las enredaderas, los insectos, las flores, los peces, las aves y todos sus animales. Para quienes ansían la aventura, sería un grave error que decidan pasar por alto esta tierra maravillosa. No obstante, si hay algo que tengo que destacar, es que si te adentras en el vasto y misterioso suelo de Elbaf, entonces no deberías pasar por alto esta advertencia: no te quedes mucho tiempo. En su momento, Louis Arnott también describió a Little Garden cuando ni siquiera nos esperábamos la presencia de gigantes. Y esto fue en el capítulo 115 del manga, cuando recién llegábamos a la isla, y lo supimos a través del libro Bragmen de los hombres fanfarrones, del cual ya hablé en el pasado. Para sus habitantes, este lugar es como un pequeño jardín, una tierra de gigantes, Little Garden. Así es como he decidido llamar a esta isla. Por lo visto, Louis Arnott logró sobrevivir al Grand Line y recorrerlo ampliamente, pero lamentablemente sus registros de lo que observó en el mundo pasaron a ser considerados como mentiras o exageraciones. Algo que me recuerda justamente a lo que hablamos recién sobre la función del arco iris, y también, por supuesto, a un grande como Noland. Este paralelismo resulta asombroso porque no para de remontarnos, tal como viene sucediendo desde hace varios capítulos, al arco en donde comenzó toda esta historia con los gigantes. Una de las primerísimas islas presentadas al comienzo del Grand Line, anticipándonos una de las últimas al final del recorrido. No sabemos exactamente si sus palabras acerca de Elbaf también están redactadas en el mismo libro o si pertenecen a algún otro tipo de registro. De estar en el libro, entonces Nami como mínimo tendría que saber de dicha advertencia, y si el fanatismo por los gigantes inundaron a la tripulación, entonces Usopp también tendría que haberlo leído. Sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros es de que este explorador recorrió el mundo hace no más de 100 años, puesto que fue testigo de la pelea entre Dory y Brody.
De hecho, según Oda, si este libro sigue recorriendo el mundo fue gracias al esfuerzo de los gigantes por recuperar toda la biblioteca de Ohara hace 20 años. Y tal como hace 1000 capítulos las palabras de Arnott nos daban la introducción a los gigantes, hoy sus palabras nos plantean un nuevo misterio que resonará en nuestras cabezas a medida que nos adentremos en el lore de la isla. Y ciertamente no es casualidad, porque este arco nos empujará de lleno a la guerra final. Por otra parte, podría ser una premisa de que el arco no durará demasiado, porque las cosas se podrían descontrolar más pronto de lo que pensamos. Recordemos que de alguna manera el mundo empieza a tener sus ojos puestos en el dios del sol. Espero que este video les haya gustado, y si fue así o no, como siempre les digo, háganmelo saber en los comentarios, que siempre estoy al tanto de sus palabras. Este fue un formato distinto de análisis, más en profundidad, que sentí necesario hacer para poder abarcar todo lo que nos presentó el capítulo, que sin dudas fue majestuoso. Si quieren estar al tanto de próximos contenidos de Elbaf y de más videos en general, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de las notificaciones. Pronto se viene también el resumen completo de todas las apariciones de Barba Negra en la historia y qué estaba sucediendo en One Piece en esos momentos. Para finalizar, como siempre, un agradecimiento de corazón a todos los miembros del canal que siguen apoyando este proyecto. Les mando un abrazo gigante. Yo soy @LautaroSeiren, estamos en Elbaf y me despido.